Dragón negro, también conocido como pez alien por su extraña apariencia, habita en las oscuras profundidades del mar donde la luz del sol no alcanza a llegar. Puede llegar a medir hasta 53 centímetros, y una de sus características más llamativas es que los machos nunca comen, siendo un total misterio cómo es que sobreviven, y en el caso de este pez, la hembra es a la que realmente deberíamos de temer, pues tiene unos terroríficos colmillos de hasta 40 centímetros de largo, de los cuales nadie quisiera recibir una mordida, pero descuida, pues este pez raramente se puede encontrar a la superficie del mar, pues solamente se encuentra hasta los 2000 metros de profundidad, y solo algunas veces es encontrado enredado en redes de pescadores. Ctenóforo. Este tipo de criatura marina está compuesta por un 97% de agua, por lo que sería muy riesgoso para ellos quedarse a la orilla del mar, pues se evaporaría en muy poco tiempo. Son una especie muy llamativa de ver, pero también extraños para otros por la luz que producen y por lo extraordinarios que son. Son muy similares a una medusa, pero algo que los distingue es que las medusas usan sus tentáculos para inyectar veneno, y en cambio los ctenóforos solo las usan para atrapar su comida, pero no a base de veneno, sino un tipo de sustancia pegajosa no venenosa que impide que sus presas se suelten de sus tentáculos. Pez rapé. Una de las cosas que más miedo da de este pez, que solo se puede encontrar a una profundidad de 1500 metros, son las enormes espinas que tiene sobre la cabeza, que usa para evitar ser comido por otros depredadores, además de sus afilados dientes en dirección hacia adentro de su boca, que puede llegar a abrir lo suficiente como para comerse otros peces del mismo tamaño que él, algo que no le cuesta demasiado trabajo gracias a que cuenta con un estómago elástico. Algo característico de este pez, igual al que vimos en la película de Buscando a Nemo, es que tiene una espina dorsal con una luz en la punta con la que atrae a sus presas para después comerlos, que de igual forma le sirve para ser llamativo y atraer a las hembras. Sin dudas, una de las criaturas más extrañas, ¿no crees? Pez duende. Debido a que este pez solo se puede encontrar a una profundidad de entre 1000 a 200 metros, no fue descubierto hasta 1939 gracias a submarinos manejados a control remoto desde la superficie. Durante esa investigación, los biólogos quedaron sorprendidos por lo transparente que es su cabeza, y que gracias a ello se puede observar gran parte de sus terminaciones nerviosas por la que se compone, además de que pudieron analizar el uso que le da este pez a sus largas aletas, con las que puede quedarse casi inmóvil para acechar a sus presas sin que se logren dar cuenta, las cuales suelen ser medusas, y aunque su cabeza se ve bastante frágil como para comer medusas tan venenosas, descubrieron que como son su fuente de alimentación, ha desarrollado una inmunidad al veneno de las mismas. Ahora, lo que más llama la atención son sus ojos únicos en comparación a los de otros peces, que si creías que eran estos, pues esos solo son sus sensores olfativos, y sus ojos son este par de esferas verdes que se logran ver a través de él. ¿No te parece extraño? Diablo negro. Al igual que el pez rape, el diablo negro también cuenta con una luz sobre su cabeza, que le sirve de igual forma para atraer peces que confunden dicha luz con otros organismos, y al momento de acercarse a descubrir lo que es, son sorprendidos por este temible pez que de inmediato los devora, que inclusive puede tragar otros peces de hasta el doble de su tamaño, teniendo en cuenta que el macho solo llega a medir 2,8 centímetros, mientras que la hembra puede crecer hasta un tamaño máximo de 18 centímetros, pero a pesar de que tiene facilidad para atrapar su comida, no puede vivir mucho tiempo por sí solo. Es por eso que se adhiere como parásito a la hembra para poder seguir viviendo, ya que al habitar a una profundidad de hasta 4000 metros, le es casi imposible conseguir mucho alimento.